Iniciando el estudio de la Biblia de la hora de la tarde, que el estudio de la tarde sobre todo es para que nosotros aprendamos a evangelizar, para que nosotros podamos confirmar nuestra fe y para poder aprender a compartirla también. Nosotros estamos diciendo que el pecado es no creer en Jesús. Entonces cuando nosotros vamos a predicarle a las personas, de pronto no tenemos suficientes argumentos y nosotros mismos tenemos una fe demasiado débil por la característica de las doctrinas que hay actualmente después de 2000 años de la muerte y resurrección, manifestación, muerte y resurrección de nuestro Señor y ascensión. Entonces pues ha habido un teléfono roto, ha salido mucha doctrina, muchas formas de pensar, inclusive hasta hace 500 años cuando Martín Lutero dijo que la salvación era por la fe, que no era por obras. Y de ahí pues también hay muchas iglesias, tanto cristianas, evangélicas, como muchos tipos de iglesias que dicen creer en Jesús, también hablan de Él y también hablan de muchas cosas, pero también para muchos la muerte de Jesucristo es como el fracaso de Dios. A ver, sí, ¿por qué? Porque normalmente están mirando que Jesús cuando murió en la cruz, entonces lo tienen que exhibir públicamente como que Él está muerto todo el tiempo y como si María estuviera viva. Esa es una condición que nosotros como visualmente lo estamos contemplando constantemente, viendo crucifijos, hablando de Cristo como Cristo muerto, pero nunca, hablando de la palabra Cristo, nunca se ve como un Cristo vivo, triunfando sobre la muerte, sino que nosotros estamos viendo de acuerdo a una palabra que se nos dice de Cristo, y cuando uno dice Cristo, entonces uno se imagina solamente que murió y solamente que está muerto. Y ciertamente esto dijo el Señor Mateo en Lucas capítulo 24. En el versículo 25 dice así: entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, no era necesario porque hasta Pedro le dijo que tal cosa no te acontezca. Marcos capítulo, yo no me acuerdo si es Marcos capítulo 10 o Marcos capítulo 3, no. A ver, donde dice lo mismo de Pedro cuando... Sí, Marcos capítulo 10, versículo... a la verdad, busca donde dice que recompensará por su alma. Cuando nosotros, ayer cuando estábamos hablando del bautismo de Jesús, que fue el bautismo que Juan le dio a Jesús, el bautismo que es el bautismo para que salieran los judíos como con su propia justicia y luego salían como pecadores, y luego el bautismo que Jesús ordenó. ¿Por qué era necesario esto? Porque si no hubiera el sufrimiento, si no hubiera el pago, si no hubiera la palabra, si no hubiera la redención, si no hubiera habido la muerte y sacrificio, que alguien que pagara por mí, por mi pecado, pues tampoco podría bautizarse, porque no habría forma de salvación. Es que no me acuerdo si cuando le preguntaron, es en Marcos, búscame la de Marcos únicamente. Sí, cuando Pedro contestó. Sí, Marcos capítulo 8, versículo 36. Ya lo encontré. 37 le damos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué? Porque Pedro en Marcos capítulo 8, en el versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirlo, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Es que cuando Pedro dijo que tú eres el Cristo y lo veía como un rey,
como lo hemos hablado ya en otras oportunidades, lo veía como un rey, como el Hijo de Dios viviente. Claro, cuando Él le dijo claramente que le era necesario ir a padecer mucho, era necesario porque era necesario pagar un precio o un rescate por nosotros. Un rescate, la palabra redención o redimido, quiere decir como usted va a la tienda y usted paga por las cosas. Usted va y echa en la maleta, en la canastilla, echa todo su mercado. Y cuando para usted llevárselo, usted tiene que pagarlo. Cuando está pagando eso dice redima, o cuando dice redima puntos. Entonces usted hace todo eso y luego usted, después de haber mercado, le dicen que ya puede redimir tal cosa. O sea que la palabra redención es para el futuro, que querría decir igual casi que salvación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Mire, créanme que no es fácil decirlo, no es fácil darlo a entender, es un poquito complicado, pero la palabra redención, más que pagar el precio por el derramamiento de su sangre, que evidentemente es así, porque Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Así que digamos que las personas que se creen justas, las personas que creen que han sido buenas, las personas que creen que no han cometido ningún pecado, cuando usted va a predicar o cuando usted está conociendo de Jesús, hay personas que creen que no necesitarían casi como la salvación, que no han cometido pecado. Y está bien. Ayer les hablaba acerca de la mujer, pues lo que dice la Biblia, de la mujer que besó los pies de Él, que lo bendijo y que Él dijo que todos sus pecados habían sido perdonados porque amó mucho. Como amó mucho, entonces fue porque se le perdonó mucho. Entonces digamos que cuando nosotros vamos a conocer a Jesús, entramos a nuestras iglesias después de haber salido de una doctrina que no estaba bien, y lo primero impacto que se nos vino a nosotros es que cómo así que Jesús murió por mí, cómo así que Jesús resucitó, entonces no es fulano, no es sutano, no es María, no es cualquier santo que usted haya pensado, o que usted estaba lejos del Señor, que estaba lejos de las promesas de Dios. Pero luego usted se acerca a la cruz, y acercándose usted a la cruz, entonces ve que en la cruz Jesús, un inocente, ha pagado la deuda, ha muerto por causa de los pecados de los hombres. Está bien, entonces hay dos cosas: los pecados que se han cometido y el pecado original. Entonces, cuando la persona no está segura de su salvación, no está segura que tiene vida eterna, no tiene seguridad que verdaderamente haya afectado la vida, su vida, por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo, solamente se tiene que ver por el hecho de la palabra redención, o cuando la persona ha sido redimida. Es decir, sin redención no hay cancelación de la deuda. Es decir, si usted va, vuelvo y le digo, si usted va al supermercado y va a comprar, usted tiene que comprar para luego redimir, ¿sí? El hecho es que nosotros vamos allá y usted paga, y si usted no paga no puede llevarse los productos, no podría llevárselos. Entonces, hasta cuando usted no se los lleva y los tiene en su casa, no son suyos, pero primero tiene que hacer un pago. Ahora, ¿por qué ese pago? Porque la paga del pecado es la muerte, y la paga del pecado es la muerte de Jesús, porque nosotros no podríamos pagar por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque los pecados de la conducta fueron posteriores a la muerte espiritual. Entonces hay algo que nosotros debemos enseñar muy bien, y una cosa es el pecado original y otra cosa es los pecados de la conducta. Porque es que cuando las personas van a las iglesias, esto lo digo porque estoy tratando de detallar un poquitico más la prédica de ayer, que el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo que Jesús ordenó son diferentes. Una persona no podría bautizarse si no cree, porque dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo, no dijo es salvo, no dijo es salvo, sino será salvo. Y luego voy a hablar del término salvación. Pero primero, para que haya
para que haya bautismo debe creerse. ¿Y qué es lo que se debe creer? Se debe creer en la redención, es decir, que yo fui redimido, que lo que yo, digamos, los pecados que ha cometido, sí, está bien, Él se los perdonó. Pero hay algo más importante que Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que se acercan a Dios, escuchen muy bien por favor, las personas que van a la iglesia, las personas que ya se supone que son cristianas, si se acercan a Dios perfectamente, si hay un acercamiento perfecto, es porque ya fue redimido. Pero muchos están yendo a las iglesias y se acercan con miedo, no con respeto, temor o reverencia, que es completamente distinto. Cuando las personas están siendo acosadas por la ley, cada año continuamente se hacen sacrificios por el pecado. Entonces, digamos lo que quiere decir aquí en Hebreos, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si fueran perfectos, cesarían de ofrecerse. ¿Qué quiere decir perfectos? Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. ¿Sí? Si usted se acerca y usted todavía va a la iglesia y tiene conciencia de pecado, quiere decir que usted aún no ha sido perfeccionado. Es decir, es como si usted no hubiera sido redimido y usted tiene miedo que no esté en la canasta donde Jesús se lo va a llevar, digámoslo así, que Jesús pagó por usted, pero usted no cree o no es consciente o no está seguro que de pronto soy salvo o seré salvo. No sé si me está entendiendo. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Redención quiere decir pagar el precio, pero recoger, retener, llevar o que ya esté en su propiedad es otra cosa que se hará. Por eso muchas personas que están seguras de su salvación, yo les digo, como dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque una cosa es que él haya pagado el precio de la redención por su alma. Uno, que el pecado original causó la muerte del hombre, ¿sí? Entonces, como causó la muerte la desobediencia, como el hombre desobedeció, acercarse a Dios le da miedo. De hecho, Adán, cuando salió del huerto del Edén, se escondió porque tuvo miedo. Entonces, acercarse a Dios, si le da miedo, Dios le dijo: ¿acaso comiste del árbol que te mandé diciendo no comáis de él? ¿Sí? El miedo es la causa de la muerte. O sea, la muerte o el pecado hace que la persona no se pueda acercar libremente, con libertad. Cuando las personas hablan de la libertad de la ley, a mí me asombra, en verdad, yo se los digo, y muchas veces lo he dicho, que nosotros no estamos bajo la ley, y la gente pensaría que como no está bajo la ley puede cometer los pecados. No es así. Lo que pasa es que la ley hace que la persona, cuando se va a acercar a Dios por medio del culto, si tiene miedo, quiere decir que todavía no ha sido cancelada la deuda de su pecado, mucho menos el pecado original. Entonces, antes no se acercaban porque tenían miedo. Entonces los que sacrificaban esto, que Dios les permitió a través del tabernáculo y a través del sacrificio de los corderos cada año, hacían memoria. Entonces dice la Biblia, si ustedes fueran perfectos, se acercarían sin temor, sin miedo, ¿sí? Pero como les está recordando constantemente el pecado, si esa sangre de los corderos en el Antiguo Testamento quitara de su conciencia el pecado, con una sola vez que lo hubiera hecho, está bien. Está bien porque ya sacrificó el cordero, usted nunca más no se va a acordar del pecado, pero se hace continuamente para recordar el pecado, y acercarse a Dios con miedo era lo que no quería él. Entonces dice, pero estos sacrificios cada año se hacen, capítulo 10, versículo 3, se hacen cada año en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden quitarlos. La sangre no puede quitar los pecados. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Jesús entró, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita
quita lo primero para establecer lo último. Es cuando Jesús vino y sacó todos los animales, las corderos, las ovejas, y sacó todo eso, que era la sangre, que era solamente la parábola, porque la casa de oración quiere decir la casa en la que me relaciono. Es que orar, cuando la persona no puede orar, es que tiene un impedimento para presentarse delante de Dios. Yo digo que las personas que no oran es porque tienen miedo, no pueden dar la cara al Señor. Entonces, pero la oración es la que nos hace cercanos, está en el lugar secreto. Pero las personas cuando se van a acercar, mire lo que les digo, a ver si a muchos de ustedes no les pasa. Se acercan es únicamente cargando el pecado. Señor, perdóname, y llora, y parece que no, que tratara de encontrarse con Él. Yo se los digo porque a mí me pasó, y parecía que yo no lo encontrara, porque la carga del pecado, la acusación del pecado nos separa. Entonces el diablo, como es mentiroso y sabe engañar, entonces aunque usted haya sido bautizado, siempre va a tener el peso del pecado. Siempre va a acordarse, él siempre le va a recordar el pecado y va a querer separarlo de Dios. La sangre de Jesucristo, escuchen bien, la sangre de Jesucristo en su sacrificio, o sea, él dijo, me preparaste cuerpo porque los sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron, porque no podrían quitar el pecado, solamente lo recordaba. Entonces, si no lo recordara más, entonces el hombre podría acercarse con libertad. Pero, es decir, la casa de oración, la iglesia, que debe ser la casa donde yo oro y Él me habla y yo le oro y yo le obedezco, con esa sangre de esos animales continuamente no podían quitar el pecado y los hombres tenían miedo, entonces no podían acercarse con libertad. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Ok. Entonces dijo, ciertamente tuvo, dijo, capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados, porque dijo, he aquí, 9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, en esa voluntad somos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Se hizo una sola vez para siempre, para que nosotros podamos entrar libremente al trono de la gracia, para quitar del todo, para quitar el impedimento, para quitar el obstáculo. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó, para que no haya impedimento, para que usted se encuentre con nuestro Señor. Ese es el precio que se pagó por la libertad. La libertad quiere decir, soy libre para encontrarme con Él. Entonces, lo que les hablaba ayer, el bautismo de Jesús es para revelar que Él es el Hijo de Dios. Ese es el bautismo que Juan le hizo a Jesús. Dejó de ser, salió del agua siendo el Hijo de Dios, entró en el agua siendo el hijo de María, y padecía que fuera el hijo de José, pero no era hijo de José, sino que venía de la descendencia de los reyes que llegó hasta José. No dice que después de José, como me preguntaban hoy, que por qué no dice que después nació por María, porque es que María no es la que engendra, ¿sí? María es la que concibe. Entonces se supone que si vendría un hijo de la simiente de la mujer, debe ser es concebido por una mujer, pero no engendrado por un hombre, porque Dios pondrá enemistad entre ti y la mujer, no entre ti y el hombre. Como la enemistad ordica es con la mujer, ordica una simiente de la mujer tuya, uno que viene de la simiente tuya, herirá la cabeza o aplastará la cabeza de la serpiente. Pero no era un hijo de un hombre, era hijo de una mujer, o sea, la simiente de una mujer. Entonces, ¿cómo haría una mujer para tener un hijo si no era por un hombre? Si fuera hijo del hombre, entonces diría, esperemos a ver cuál de estos, si es de José o de David o no sé qué, según los deseos de la carne nacería el Cristo, nacería el Salvador, nacería el que pagaría el precio de, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, ¿sí? Entonces se necesitaba que fuera uno de la simiente de la mujer que llegó hasta María, que la genealogía viene de José y de María, para que viniendo Jesús, que es el Hijo de Dios, con una sangre que estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en estos tiempos por amor a nosotros, con esa sangre, quiere decir, con ese sacrificio de Jesucristo, entregando su propio cuerpo para que Él recibiera la paga del pecado, ¿sí? Mire, no hay cosa más, diría yo, no hay cosa más triste a veces, cuando una persona le da tanto pesar la maldad de los hombres, cuando matan un perrito, cuando matan un conejito, cuando pasa algo, ¡ay! ¿Por qué mataron el pajarito? Imagínate Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo Santísimo de Dios,
muriendo, tomando nuestro lugar, matando a un inocente. El hombre no ha hecho una barbaridad más grande, no ha cometido el acto más detestable, podemos decir, que matar a un inocente siendo el mismo hijo de Dios. Pero entonces cuando Pedro lo vio, le dijo que tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dijo, mira, yo tengo que ir ante los sacerdotes, ante los fariseos y ser muerto. Y Pedro le dijo que no hiciera eso. Entonces el Señor lo reprendió, y mirando a los discípulos dijo: apártate de mí, Satanás. No le dijo al Satanás, sino que le dijo: apártate de mí, Satanás, sin mirarlo a él, porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces, ¿qué recompensa vamos a poder dar por su alma? ¿Cómo voy a pagar por su alma? O sea, ¿qué pagaría usted por su alma? ¿Qué precio pagaría usted por su pecado? Es que el pecado del hombre, la paga del pecado es la muerte. O sea, es un precio muy alto. Y si usted no tiene con qué pagar la paga del pecado, que es la muerte, porque usted ya está muerto, entonces alguien que tenga vida debe padecer la muerte. ¿Sí? Entonces la redención, la palabra redención quiere decir el pago que se dio para rescatarnos a nosotros de la posesión del diablo, que para que nosotros, después de haber sido redimidos, haber entendido que ese justo que estaba ahí en la cruz está pagando como siendo inocente por un culpable. Eso quiere decir redención, que Dios puso como propiciación en la fe en su sangre. La redención en su sangre. Cuando muchos en muchas iglesias, en muchas partes, después que son cristianos, después que los bautizan, es que me parece increíble, después que los bautizan, vuelven otra vez y los fusilan con la ley, habiendo sido ya redimidos, para que se acerquen sin miedo. Una cosa es el temor, vuelvo y digo, una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. La ley produce miedo, donde el miedo trae en sí castigo. El castigo de Dios es el infierno, o sea, es el lugar donde van a ir los que no fueron redimidos, los que no han sido comprados, los que no tienen paz, los que no se pueden acercar libremente al trono de la gracia. ¿Sí? Dice, y ciertamente, en versículo 11, estoy hablando del capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, hasta cuando los que no creían en Él los pueda finalmente, casi que los enemigos ya no existen, digámoslo así. Luego dice 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre los santificó. Una cosa es que no acepte y otra cosa es que no crea. Él lo hizo hace 2000 años, pero otra cosa es que usted no crea o que le hagan creer que no. Pero eso es una mentira del diablo para los que ya somos cristianos, para los que ya hemos recibido la gracia. Nunca puede una persona que sea cristiana volver otra vez a pensar en el infierno. No. Una vez usted entiende que el sacrificio que se pagó fue la deuda por el pecado original, que usted había sido desobediente y yo había sido desobediente, pero Jesús fue obediente. Entonces, por la desobediencia de un hombre morimos todos, pero por la obediencia de uno todos podemos vivir. Como Jesús obedeció cuando Adán pecó, porque todos estábamos en Adán, todos estábamos muertos en Adán. Pero cuando Jesús murió siendo inocente, en toda su obediencia, por eso dice que haciendo tu voluntad, yo fui obediente para hacer un sacrificio, para hacer los perfectos. En esa obediencia, escucha, en esa obediencia en Jesús hemos sido santificados. Porque por el pecado y por la muerte entró por un hombre, ¿sí? Por la desobediencia de uno entró la justicia de Dios y el pecado, pero por la obediencia de uno la justificación de muchos. En Adán muchos murieron, todos estaban muertos, pero en Jesús mucho más seríamos justificados. Pero las personas que se bautizan sin darle ese valor tanto a la sangre preciosa de Jesús, ¿por qué? Vamos a dejar un momentico acá y vamos a mirar primera de Pedro. Voy a ver si se arregla mi libro. Mañana no hay enseñanza, porque mañana tengo pico y cédula y tengo que ir a hacer por ahí unas vueltillas, ¿no? Entonces
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Redención o rescatado es lo mismo. Versículo 18. Bueno, vamos a hablar desde el 17, para que entienda el temor y el miedo. La diferencia entre el temor y el miedo: una cosa es vivir rectamente por el temor para perder nuestra salvación, y otra cosa es el miedo que causa la perdición. Perdón, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Perdón, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Mire, sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El tiempo que nosotros pasamos por este tiempo, caminemos como hijos de Dios con temor, como Jesús, que vino a obedecer en todo. Pero no quiere decir que la obediencia es es que mire, el problema es cuando la gente dice obedecer con temor, la gente siempre inmediatamente se vuelve otra vez a la ley. Es una cosa extraña. Los cristianos o las personas, cuando dicen que tenga temor y que conduzcase con temor, que todo el tiempo de la peregrinación, entonces, ay, pero yo hice tal cosa, entonces me voy a morir, entonces me perdí. Ese es el tema, y por eso es que es tan importante entenderlo de hoy. Dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en su obra. Es que cuando dice conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es que usted no se pierda de la sangre de Jesús, porque es que cuando usted se aleja de Jesús, se aleja de la sangre de Jesús en su peregrinación, llegará el acusador suyo y lo va a acusar y le va a decir que no. Entonces su fe no va a estar puesta en Dios, sino en usted mismo, y la persona fácilmente se mueve de la esperanza en Dios, en la resurrección, mire, la resurrección de Jesucristo es la esperanza viva de una vida después de la muerte. Y cuando nosotros nos bautizamos, como les enseñaba ayer, por eso es concluyente con este tema, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, es porque usted ya ha aceptado que Jesús pagó un precio, o sea, para su alma, porque los sacrificios y ofrendas por el pecado que hacían no le agradaban a Dios, porque en esas ofrendas y sacrificios con los corderos solamente se hace memoria de los pecados. Entonces cada vez que usted se acerca a Dios con la memoria de los pecados, se acerca es con miedo, pero no con temor de perder el rostro de la sangre. Yo no sé si me entienden. La gente que se aleja de la sangre pensando solamente en que yo me puedo justificar o que Dios me va a justificar porque ahora sí me estoy portando bien, es perder el temor. O sea, es comenzar a confiar en su propia obra. Es confiar en que yo, si me porto bien, voy a ir al cielo, pero si se porta mal, entonces otra vez va a condenarse. La condenación, vuelvo y digo, y lo he repetido mucho y no me voy a cansar de decirlo en todas las enseñanzas, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque no están viviendo para agradar a Dios con la carne, o sea, con la ley, ¿sí? Las personas que confían todavía en la ley están confiando en la carne, y si viven según la confianza de la carne, van a caer de la gracia, ¿sí? Pierden el primer amor. La persona que pierde el primer amor, que pierde esa gracia, que pierde ese fervor de haber llorado como lloró esta mujer a quien el Señor le perdonó toda su deuda, porque era mucha, pero a partir de ahí lo amó mucho, como yo lloré como esa mujer. Pero yo pienso que el Señor movió a su misericordia conmigo, que tuve ese corazón para llorar arrodillado y darle gracias, porque yo no lloraba por mi pecado, es que yo lloraba era de agradecimiento. La gente no entendía, yo creo que ni mi esposa, creo que ni mi Juanita entendía que mis lágrimas no eran por mis pecados. Mis lágrimas eran de agradecimiento, porque me conmovió profundamente el amor de Dios. Entonces a partir de ahí ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios, porque yo confirmé esa redención con el bautismo en agua.
¿sí? Cuando yo me bauticé, yo le dije, Señor, ahora yo soy tu siervo, ahora yo te voy a servir. ¿Me quieres servir? Ahorita enseñar a los demás. Es decir, que pasar de servir en este mundo para servir al diablo, digámoslo así, al príncipe de las tinieblas, ahora estoy presentando mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 7, creo que es 6, Romanos capítulo 6. Yo estoy hablando esto un poquito más lento. Quisiera que le penetraran profundamente en su espíritu, ¿sí? Profundamente, que usted pudiera permitir que esa sangre penetre a su espíritu, para que se conduzca con temor todo el tiempo de la peregrinación, para que usted no se aleje de las promesas de Dios, que el precio que se pagó por su pecado, como acabamos de leer en Pedro, fue que nos redimió de esa vana manera de vivir, alejados de Dios, sirviendo a la carne, sirviendo a los apetitos de los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Pero Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió. Cristo, digamos que Cristo hirió el corazón de nosotros, que era un corazón de piedra, porque la ley se escribió fue en el corazón de piedra, pero el Evangelio se escribe solamente en un corazón circuncidado, de carne, para que la persona se constriña y pueda llorar ante Él por el amor manifestado en la cruz, no solo por su pecado. Es que cuando usted va y confiesa los pecados es como un judío, que ellos se bautizaban y ahí salía un pecador. Entonces la gente, cuando sale del agua, por eso digo que muchos se bautizan con el bautismo de Juan, porque siempre están todavía con el problema del pecado, o sea, todavía no pueden avanzar, no pueden tener una relación, y luego se convierte en una relación hipócrita. Y la gente, yo le he preguntado a muchas personas, díganme aquí, ¿quién cree que de pronto está seguro que va a ir al cielo? ¿Quién cree que ha perdido su salvación? Muchos por vergüenza no levantan la mano, estoy seguro, pero hay de muchos que han cometido y están ahí. Pues yo no sé, ¿será hijo de Dios o no será? ¿Usted es justo o no es justo? Pues yo no sé, porque por dentro la conciencia está acusando todavía. La redención, la fe en la sangre, escuchen, la fe en la sangre, que fue la propiciación por nuestro pecado, fue esparcido, fue derramada para que por algo en la cual Dios no miente, porque es imposible, Dios no miente, es que Dios es una cosa, es que Él no miente. Él dijo que fuimos redimidos, comprados, se pagó un precio por nuestro pecado, y Pedro ni siquiera lo quería entender cuando le dijo que tú eres el Cristo, y dijo que tal cosa no te pasa. Se le dijo, apártese de mí, Satanás, que usted está impidiendo la obra de Dios, de la obra que yo tengo que hacer. Luego es el diablo el que quiere seguirnos separando del amor de Dios, pero el bautismo es el bautismo que hace que nosotros nos unamos al cuerpo de Cristo para vivir en Él, para morir en Él, pero se necesita haber sido redimido. Lo que pasa es que después de uno haber sido redimido, está diciendo en el capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos a la ley, o sea que la ley, nosotros somos muertos para la ley porque la ley ya nos mató. Nosotros debemos considerarnos que ya la ley nos mató, considerarnos muertos al pecado. Entonces, en cuanto al pecado, que nos dice la ley, ustedes dicen, es que Él ya me mató hace rato, o sea, la ley ya me mató. Considérese muerto al pecado, no para que siga cometiendo pecado, sino muertos a la ley. Porque la ley mata, y la ley hace tener miedo, ¿sí? Pero la fe, la sangre, pero la fe en la sangre es la gracia, ¿sí? Porque Dios puso como propiciación por nuestro pecado la fe en la sangre para que por gracia nosotros estemos a salvo. Entonces, para estar a salvo,
Dios lo que hizo fue que se bautice en su nombre, ¿sí? Entonces la persona, siendo un pecador, entra al bautismo creyendo que ya fue redimido, que ya pagó la deuda, que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para que quite de mí el miedo que causa la ley, ¿sí? Que mata, que muere. Por eso dice que el Espíritu, porque, bueno, dígale cuál es, más bien. Entonces, cuando ya está aquí, entonces dice aquí, considera, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora sí está diciendo que no reine los deseos de la carne. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. O sea, que no sea mi deseo de la carne lo que yo quiera hacer. No reine, no lo gobierne. Ni tampoco, ahora otra cosa, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mis manos que antes robaban, ahora póngalos sobre los enfermos. Mi boca que antes maldecía, ahora úsela para predicar el Evangelio. Sus pies que se corrían para robar o para hacer todo tipo de delito, ahora sus pies lleven el Evangelio. Porque estando vivos ya puede servir al Señor, estando en Él ya puede servir. Pero si tiene otra vez miedo, dice, sí, pero dice, y tampoco vuestros miembros para servir como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Se escucha? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley para servir por miedo, sino bajo la gracia. O sea, usted sirve por la gratitud, por ese amor que le tiene, porque usted fue lleno del amor y del agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Mire, Isaías 53. Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Escuche: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el pecado de muchos, que no lo estiman. Quieren tener una imagen de un Jesús lindo, que los mira a los ojos lindo y tiernamente, pero extrañamente, aunque tienen esa imagen en su casa, no lo aman como Cristo. No, siempre tienen la sangre de Cristo como que va a caer un terremoto. Sangre de Cristo, es como un amuleto, como la cruz en la colgada, como una imagen. Pero la sangre no es para ellos el precio de la redención. En esta Semana Santa vi varias personas que escribieron por Facebook que una oración con la sangre de Jesucristo, sellamos las puertas con la sangre de Jesús de la casa. El carro lo voy a sellar con la sangre de Jesús, y el televisor con la sangre de Jesús, y entonces también el apartamento lo sello, y mi empresa lo voy a sellar con la sangre de Jesús, y todo lo que yo tengo lo sello con la sangre de Jesús, y la plata y todo lo sello con la sangre de Jesús para que el diablo no haga nada. Y yo decía, esa sangre no debería estar sobre su espíritu. Esa sangre no debería ser como el tiquete que se le presenta al diablo cuando lo acusa por causa del pecado. La sangre de Jesús es el precio pagado por nuestro Señor, es la evidencia del amor de Dios por nosotros, que sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no te agradaron, sino que Dios se agradó fue que el inocente, que nosotros mostrábamos toda la maldad sobre su Hijo inocente y mostrábamos que nosotros somos unos asesinos, que nosotros somos hijos del diablo, que así como nos mató a nosotros, matamos a Caín, y prefiere matar al hermano, y muchos matan al papá, y muchos matan al amigo, y por un pedazo de puñado de plata mata, porque son asesinos en potencia. Y aunque no ha matado, con solamente estar hablando mal, es un asesino en potencia. Está diciendo que por dentro tiene la naturaleza de matar. Entonces somos participantes de esa naturaleza de los que lo mataron. No es que ellos lo mataron, uno decir nosotros lo matamos, porque participamos de la misma naturaleza del hombre, que muestra siempre su maldad queriendo matar al otro. No lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Cargó en él como un cordero inocente cuando iban a llevarlo, y tenían que poner la mano sobre el cordero, y tenían que confesar su pecado sobre el cordero, y uno se iba para el desierto y otro para el sacrificio, queriendo decir por medio de la parábola que la muerte del cordero debía llevarse el pecado. Cuando decía que un cordero iba para hacer al desierto, es porque en el desierto uno no encuentra ese animal. Entonces quiere decir que cuando usted es redimido, cuando usted confiesa su pecado, usted ya no debería volverlo a acordar. Pero hay personas en la iglesia que le recuerdan el pecado después que se ha bautizado, inclusive. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación que la cortará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Escuchen, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Mire, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Mire, escuche, ya lo profetizaba. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento juzgará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él redimió, o sea, él pagó una deuda, él murió como un cordero. Cuando usted va al bautismo, el bautismo de Jesús, no el bautismo de Juan, porque los que estaban en el tiempo de Jesús y Jesús se bautizó, él se bautizó para que nosotros reconociéramos que él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que él es el Hijo del Dios viviente, que no tiene nada que ver con la descendencia de José, que él es el que viene por la descendencia de la promesa de hijo de la simiente de una mujer, no de hombre y mujer, sino de la mujer. Entonces por esa mujer, sin la intervención de un hombre, nació el Hijo Santísimo, que trae la sangre eterna dispuesta desde antes de la fundación del mundo, que es mucho más preciosa que el oro y que las piedras preciosas, que la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa quiere decir es que no hay algo que tenga un valor más grande por el pecado que la sangre de Jesucristo. Ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo, ni todas las riquezas de este mundo son del precio más alto que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso malditos todos los que tienen por inmunda la sangre de Jesucristo. Cosa terrible caer en manos de Dios. Los que desechan, los que desprecian, los que se olvidan de la sangre de Jesús, que no viven con temor todo el tiempo de la peregrinación, que no confiesan su pecado al Señor, estando el Cordero ya sentado a la diestra, estando Jesús intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, que ¿quién los acusará si Jesús está intercediendo por nosotros? Cuando nosotros nos bautizamos, escuche bien, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, nosotros nos bautizamos, que lo voy a poner aquí. Cuando nosotros estábamos muertos en Adán, porque Adán fue el que desobedeció y Jesús fue el que obedeció, pero nosotros abandonamos a Adán, como cuando se une el padre, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, quiere decir, cuando yo abandono mi pasado, como Jesús abandonó todo su pasado. Cuando usted se mete al agua, usted se bautiza como el hijo de su papá y de su mamá, como dice Primera de Corintios, como estábamos leyendo en Pedro, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Cuando usted sale, usted está entregando la naturaleza, en mi caso, de hijo de Mercedes y Antonio. Estoy enterrando mi pasado, para que cuando yo enterre mi pasado, como Jesús enterró su pasado, el hijo de José, el hijo que se supone que era el hijo de María, el hijo de José, salió del agua y dijo, este es el Hijo de Dios. Cuando nosotros nos unimos, nos estamos uniendo en su muerte, entendiendo que fuimos redimidos, rescatados, y lo que yo estoy haciendo es pasar de mano. Cuando yo bautizo, les digo, yo estoy pasando de mano
para que esté en Jesús, o sea, que Jesús recibe a esa persona en la iglesia. La iglesia es el cuerpo, o sea, cuando entra, cuando se bautiza, quiere decir que entró al cuerpo, entró a la iglesia. Todos los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesús, por quienes yo oro. Entonces yo les digo, bueno, si ustedes, por ejemplo, si ustedes el alimento que comen, que el Señor les da en Jesús, en la iglesia del Señor Jesús, no es suficiente y quedan con hambre, vayan a que de pronto los pastores los alimenten mejor, les den buen alimento. Pero si ustedes están mal alimentados, vengan y beban y coman gratuitamente. Yo trato de ser muy abundante y muy generoso para que estando en Jesús usted pueda permanecer en Él, vivir en Él y morir en Él. Porque es necesario entender que pertenezco a un cuerpo. Hay personas que tienen su pastor. Yo hay personas que les digo, mire, si usted tiene su pastor, que Él la pastoree, que Él la cuide, porque es que cada rebañito que el Señor nos entregó como a Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Yo no me meto con las ovejas de otro, a mí no me gusta. Si viene acá, yo digo, mejor deje todo allá. Si va a venir acá, venga acá, pero si vaya allá, porque es que como dice, cada perro sabe matar sus pulgas. Entonces viene muchas veces con una cantidad de problemas en la cabeza y yo, ¿será que está escuchando? Entonces, perdónenme, yo lo estoy diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden seguir aumentando su vida de fe, leyendo, estudiando y todo, pero tienen que tener en cuenta una cosa muy grande: cuando usted está en el cuerpo de Jesús, usted está entrando a la iglesia, perteneciendo a la iglesia. Muchos tienen su propia iglesia, uno pertenece a la iglesia de Fernandinho, digamos, pongámosle un nombre, de Carlotico o Perencejito, no sé cómo le llaman la iglesia del Divino Tesoro, la iglesia de las palabras de Jesús, bueno, no sé, cualquier nombre. Nuestra iglesia, que el Señor me permitió levantar, yo desde que oré, que me permitiera levantar su iglesia, o sea, la iglesia quiere decir los congregados, la iglesia quiere decir como las personas que comienzan a edificarse, a construir para que se levante el cuerpo. Entonces uno sirve a una cosa, el otro sirve a otra cosa, y cuando se han bautizado pertenecen a la iglesia para que sirvan en la iglesia, para que presten el servicio, como lo acabamos de leer en Romanos capítulo 6, que ya antes hacía cosas que ahorita no haga, ahorita sirvan en la iglesia. Entonces entonces me dice, hermano, ¿yo qué puedo servir? ¿Yo qué puedo hacer? Entonces yo veo que el hombre o la persona está lleno de la gracia y quiere servir. No, su merced, entonces sirva de ujier. Entonces uno ve que como que el Espíritu Santo lo trajo para algo. No, entonces usted haga esto. No, entonces usted haga esto. Pero las personas que pertenecen, vuelvo y les digo, a 2 iglesias, 3 iglesias, pues yo entiendo, y yo digo, no, pues vengan, o sea, si tienen hambre, vengan y coman. Pero recuerden que siempre que el Señor permite que esté en una iglesia, forme parte del cuerpo, para que usted pueda integrarse. Y de hecho hay muchas personas que inclusive integran el cuerpo hasta con sus diezmos, su ofrenda, y están sirviendo con otro tipo de cosas dentro de la iglesia, pero porque pertenecen a la iglesia universal de Jesús, no porque sea la iglesia mía que es la única. No, estoy hablando de la iglesia de Jesús. Es que unos, por ejemplo, están en la católica, otros están en la adventista, otros están en los testigos de Jehová. Entonces si viene y nutre, o si va a los testigos de Jehová y viene acá, es muy complicado, porque uno se bautiza para entrar en el cuerpo. Somos bautizados en su nombre porque fuimos comprados con su sangre para vivir en Él, para servirle a Él, para que sea el Dios viviente. Con esto quiero decir es que redención es adquirir, o sea, compró con su sangre para que sea el cuerpo, para que entre y sirva. Entonces por eso digo que las personas deberían servir en la iglesia para que puedan prestar el servicio al Señor donde quiera que estén, y mientras tanto pueden escuchar aquí, escuchar allá, pero tienen que tener temor. Digo, porque cuando cada uno de ustedes tiene miedo, en vez de tener temor de perder la sangre, temor de olvidarse de su nombre, si ya no predican Jesús, si ya no hablan la sangre, yo digo, ponga la alerta. Todo el tiempo de la peregrinación nuestra debemos estar unidos a la sangre, como dice Juan, primera de Juan, es que hay personas que inclusive cuando se van de la iglesia, eso le pasa porque como abandonó la iglesia, la otra que se salió de allá porque estaba muriendo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo de Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. En tinieblas quiere decir es que todavía no ve la sangre de Jesús, todavía no ve la gloria de Dios, todavía está lejos de Él, porque las tinieblas es el lugar para Adán, para la muerte, para la ley, ¿sí? Está en tinieblas. Dice, pero si andamos en luz, o sea en Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que yo anhelo del grupo de los hermanos que están congregados conmigo en la iglesia? Que tengan paz, que tengan la sangre de Jesús, que podamos tener comunión, reconociendo que todos necesitamos esa sangre todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque la sangre de Jesucristo fue el precio tan grande que se pagó por la redención de mi espíritu. Y cuando nosotros bautizamos en la iglesia es para que pertenezca al cuerpo, y que me permitió el Señor cuidar de su alma, que yo pueda hacer muy bien este oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decimos que no tenemos, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, porque cuando usted comete el pecado yo le digo, pues hermano, pues vaya y pídale perdón al Señor. O sea, a mí no me confiesa su pecado. Si tiene algo contra mí, dígame. Pero si usted ha cometido algo, si usted tiene comunión con Él, si usted está en luz en Jesús, recuerde que a la diestra de la majestad en las alturas se sentó uno, que es el sumo sacerdote, porque los sacrificios y ofrendas que hacían continuamente cada año por el pecado no satisfacen a Dios. Entonces, por más que usted ruega, Señor, perdóname, pero no crea en la sangre de Jesús, ahí puede durar 3 años. Porque el acusador siempre está ahí. Entonces tendrá que orar hasta cuando vea la sangre de Jesucristo y entre en la luz y se acuerde que, ay, el Señor está, yo le voy a confesar mis pecados al Señor, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Eso es bautizarse en Jesús, en el nombre de Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Redención, escuchen muy bien, redención, adquirir, pagar la deuda, y también la sangre dispuesta en el cielo. Jesucristo subió al cielo, ¿sí? Y se sentó a la diestra del Padre. Ya está el sacrificio, porque Él con su propia sangre subió, con su propia sangre se presentó. Es una sangre eterna, una sangre santa, para que desde allá, ya estando el Cordero, ya estando la sangre, usted confiese su pecado a Él. Entonces, ¿qué hace falta? El arrepentimiento. Si usted se arrepiente, usted dice, Señor, yo no quiero, la sangre de Jesucristo ya está dispuesta ya. Eso es únicamente para los que estamos en Cristo, para los que hemos sido redimidos, los que hemos sido comprados, los que le pertenecemos, los que fuimos bautizados. Tenemos en el lugar santísimo a un mediador, que es Cristo Jesús, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros. Eso se llama redimidos. Entonces, mientras todo el tiempo de nuestro peregrinaje veamos la sangre de Jesucristo, el camino que hizo de la sangre para entrar a este lugar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es para que nos acerquemos confiadamente, ¿sí? Porque donde hay miedo, capítulo 4, versículo desde el 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Escuche bien. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, o sea, en Jesús, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El miedo, ese es otro temor, lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Por eso los sacrificios y las ofrendas por el pecado bajo la ley no le agradan. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros. Escuchen,
Es para concluir, es que la enseñanza de ayer queda inconclusa, llevamos más de una hora y en esta llevamos una hora y no he terminado. Cada día puedo ir añadiendo un poquitico más. Redimidos, comprados y ser a salvo, es que algún día se presentará la redención. Algún día miren, Lucas capítulo 21. A ver si es 21. A ver. Lucas capítulo 21. Usted lea todo el 21. Léalo todo, por favor, para no demorarnos. Vamos a leer el 27. Dice: entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque es que la gente piensa que, entonces, ¿cómo si ya no fui redimido? Por eso estoy diciendo, escuchen, vuestra redención está cerca, quiere decir es que llegó el tiempo de recoger los que son míos. Nosotros estamos en Jesús, nosotros hemos sido comprados por su sangre, nosotros estamos completamente seguros que cuando nosotros abandonamos la desobediencia de Adán para entrar en Jesús después del bautismo, enterrar todo nuestro pasado, el diablo ya no debe recordar mi pasado, ¿sí? Sino que nosotros ya después de haber sido bautizados estamos en Jesús sirviéndole al Señor como vivos entre los muertos. Muñequito, pongo ahí. Ah, sí. Entonces, Anita me dice que por favor use el elemento que ella muy gentilmente me hizo para que vosotros podáis entender mejor. Salió como muerto de Adán, muerto, creyó en la sangre, creyó en la redención, entonces entierra su pasado, entierre aquí con Cristo, únase en su muerte, para que usted ya no viva por la ley, porque la ley lo mató a usted. Jesús nació por la ley, según la ley, pero según la ley no se le hizo justicia. ¿Quién le hizo justicia a Jesús? El Padre dijo: usted está desobedeciéndome porque los sacrificios y las ofrendas por el pecado no me agradaron, y yo preparé que este cuerpo y esta sangre desde antes de la fundación del mundo, porque si él desobedece, en la obediencia suya a ellos yo los voy a salvar. En su obediencia, en su obediencia, o sea, en él que obedeció, en su obediencia, estando en él, ahora sí podemos nosotros entender. Coloca colgar, no hay problema, coloca colgar. Entonces, en esa obediencia, cuando nosotros hemos sido obedientes, cuando Jesús obedece, al Jesús obedecer, si él obedeció, ¿por qué nosotros también no obedeceríamos? ¿Por qué nosotros no obedecemos también al Señor estando ahí y recordamos siempre la sangre y nos conducimos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que el enemigo constantemente, mire, estoy hablando de Lucas, que fue la profecía del Señor. Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis, el cumplimiento, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Yo no me canso de decirle esto porque es que, hermano, lo que yo más necesito, lo que más anhelo, mi deseo de todo mi corazón es que usted beba mucho sangre de Jesús, sea lleno de la vida abundante, vida abundante, sangre. Usted escucha que hay pastores que pueden pasar 2 años y no sale una gota de sangre, no hay vida. Bueno, allá ellos. Usted solamente discierna. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña con la ley al mundo entero. Engaña al mundo entero con la ley. Usted es un pecador, siempre está acusando. Lo engaña. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Escúcheme, fue lanzado fuera el acusador. Es que para muchos la muerte de Jesús es un fracaso, para nosotros es el triunfo, la victoria. Es que le quitó el poder que tenía de la muerte para acusarnos, que usted se va a morir, se va para el infierno, usted es un pecador, y nos acusaba delante de Dios. Entonces uno: ay, Señor, perdón, sí, soy un pecador, perdón, Señor, perdón. Yo hice duro así 3 años recordando el pecado, y no se puede acercar al Señor.
No digo que cometa pecado voluntariamente de estar cometiendo los actos de la carne para decir, ay Señor, usted me perdona, pero dice, ay, perdóname que voy a hacer eso. No, todo el tiempo de nuestra peregrinación nosotros tenemos que ir transformando de servir, de no prestar nuestros miembros para servir al pecado, sino para servir al Señor. Eso es lógico, porque si usted está lleno de amor, usted ya no quiere robar, ya no quiere matar, ya no quiere adulterar. Es lógico que no lo va a hacer porque usted está lleno de la gracia. Yo no estoy diciendo que lo haga. Cuando son carnales, la gente que es carnal es la gente que no ha podido superar los deseos de la carne. Pero nosotros, cuando nos crecemos espiritualmente, hemos llenado del Espíritu Santo, no tiene uno que decirle que no mate. Obviamente no mata porque está lleno del amor de Dios. No adultere. Obviamente no va a adulterar. ¿Por qué? Porque está lleno de la gracia. No lo va a hacer, va a tener el tiempo de la reconciliación con la familia, cuando usted va a perdonar a los hijos a los padres. Los momentos van a ser muy bellos, ¿sí? Pero luego vuelven a salir las rayas al tigre, porque cuando pasa el tiempo de pronto vuelve a la naturaleza y brota el que usted no quiere, porque el bien está el hacerlo, pero no el quererlo. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo tiene apetitos de la carne. Pero entonces por eso todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos temer al Señor, no perdiendo la salvación, sino estar asidos a la sangre, unidos estando en la embajada, estando en la iglesia, estando en la embajada. Cuando el Señor venga, entonces nos redimirá. Está cerca la redención, la adquisición, porque todavía estamos acá, pero algún día estaremos en el cielo con Él. Aleluya. Entonces, sí Señor, yo voy para el reino de los cielos. Pero cuando le predican a usted que hay reino de los cielos, no, su reino está aquí en el mundo. Para muchas personas, no, la vida abundante está acá, disfrute la vida. Por eso toda la gente vive tan aferrada a este mundo. Fue lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cómo lo vencieron? Porque llegó el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Cuando estaban bajo la ley, ellos solamente decían la ley, la ley, la ley. Pero cuando el Señor vino, cuando dice que vino la autoridad de Jesucristo y despojó a las tinieblas del poder que tenía sobre la muerte, en Apocalipsis dice que yo tengo las llaves del reino de la muerte. Y a la iglesia le dijo a Pedro, yo a ti también te doy las llaves del reino de los cielos. A ti te doy las llaves para que entre, para que le permita la entrada a más personas al reino de los cielos. Hay personas que lo que hacen es cerrarla con la ley otra vez. Porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como sabe que tiene tiempo, quiere acusar a todo el mundo para llevarse al infierno a los que más puedan, para tenernos alejados de la presencia de Dios, para que nosotros al morir usted muera lejos de las promesas y de la misericordia de Dios. Yo porque siempre digo misericordia, gracia y paz de Dios. Es que las cartas me enseñan cómo saludaba a Pedro: gracia, misericordia y paz de Dios. Paz, gracia y misericordia de Dios. Si usted quiere decir solamente paz de Dios, bueno, a mí me gusta misericordia, gracia y paz de Dios, para imitar al Señor, para imitar el Espíritu Santo que había en Pedro, en Pablo, que saludaban siempre así: hermanos, gracia, misericordia y paz de Dios. Gracia y paz de Dios, de misericordia, en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Gracia, ¿qué es? Que usted permanezca siempre agradecido. Gracia de Dios, y que usted tenga en paz estando acá esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para redención. Es decir, para que nosotros salgamos de acá. Redención es como cuando usted va al supermercado y pagó y luego usted se lo lleva. Por ahora estamos en Cristo, por ahora estamos a salvo en Jesús. Pero si usted comete el pecado, Hebreos capítulo 10, desde el 26. Porque si pecáramos voluntariamente, es decir, abandonemos a Él. Es que la gente dice: ay, es que yo estoy pecando voluntariamente, entonces yo me robé algo y fue voluntario. Le recuerdo, ¿por qué cree en Jesús? ¿Qué es lo que le va a recordar a usted el Espíritu Santo siempre? ¿Qué es lo que le recuerda siempre el Espíritu Santo? Que me compró, que tengo vida. No. El Espíritu Santo les enseñará de pecado por cuanto ¿qué? No, por cuanto creemos en Él. Entonces cuando el Espíritu Santo le recuerda, le está diciendo: si usted deja de creer en Jesús, usted será un pecador. Si deja de creer en la sangre, usted se convertirá en un pecador. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Si usted deja de creer en Jesús, cometerá el pecado después de haber recibido
la gracia y la bendición. Y si usted voluntariamente comete ese pecado y dice, ya no creo en Jesús, ¿cuál sangre? Mire lo que dice acá. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Jesús no viene a morir por segunda vez por el pecado de la desobediencia de creer en Él. Es que dejar no creer en Él es la desobediencia. ¿Qué le queda a los que desobedecieron por no creer en Él? Después de haber creído en Él, lo dejaron, lo abandonaron. Se olvidaron de la sangre, nunca predican la sangre, solamente le sirven al diablo para hacer morcillas y llevar más gente al infierno. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios, a los que no creen en la redención en su sangre, a los que no creen que están en Jesús, a los que no creen que tiene un sacerdote en los cielos que puede usted perdonar, orar y pedir los perdón de los pecados. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es que tan pronto dice, ay, la ley, ay, usted dice la ley. No, dice que si él viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, entonces el testigo muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cómo va a afrentar usted al Espíritu Santo que le viene a derramar la gracia y enseñar que esto es gratuito, que Dios lo hizo por amor a nosotros? ¿Por qué ella rechaza el amor? ¿Sabe quiénes son los que se pierden? Los que no entienden que de tal manera amó Dios al mundo, que permitió que su Hijo tomara nuestro lugar, pagara la deuda y se sentara a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nuestra debilidad. Que solamente nosotros tenemos que recordar siempre que Jesús está conmigo, que yo puedo orar y que la sangre está allá arriba dispuesta. No solamente necesitas el arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento lleva castigo, como Judas. Judas le remordió haber entregado a Jesús y por eso se quitó la vida. Pero muchos se suicidan porque prefieren dejar de creer en Jesús por tener las cosas de este mundo. ¿Cuál Jesús? Suicídese, no se preocupe. Tenga por inmunda, pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente por vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es que hay gente que se le olvida, después que está en Jesús, que se ha bautizado en el nombre de Jesús, pierden el primer amor. Estando en Él, después de haber sido bautizados, luego les da miedo porque no saben qué es pecado. Como no saben qué es pecado, el Espíritu Santo, gracias a Dios por el Espíritu Santo que siempre me recuerda, si usted deja de creer en Jesús, va a cometer un pecado y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted voluntariamente deja la sangre, deja a Jesús y vuelve a este mundo, hace como los hebreos, cuando después que salieron al desierto quisieron volver nuevamente a Egipto, a vivir por los deseos y las pasiones de la carne. Yo les dije ahorita, si usted sale de la iglesia y va para otra porque está mejor, está muy bien. Yo digo, váyase porque allá tiene buen alimento, quizás yo no lo estoy cuidando tanto. Pero si usted sale de otra parte donde está mal y usted ahorita está bien, pues hombre, permanezca en Él porque Dios lo trajo, gracias por su misericordia, para que usted crezca acá, ¿sí? Y participe del levantamiento de esta iglesia. Yo le agradezco tanto al hermano de Costa Rica, el hermano Juan Carlos, quiero decir públicamente, que está también pendiente de nosotros. El pastor Chun en Corea está pendiente de nosotros, el pastor Juan Manuel, la pastora Margarita, muchas personas que como hermanos estamos en el mismo corazón, el mismo sentir, que nos ayudamos, nos apoyamos. Pero ni yo necesito ocultar ni él a mí. Nosotros compartimos toda esta sabiduría y todos estos dones para que la iglesia crezca, ¿sí? Pero nosotros estamos pensando que cada uno tiene sus cosas para que cada uno pueda edificarle. Yo digo, qué bueno que están haciendo lo mismo, la misma obra, qué bueno que aquí estuvieran haciendo lo mismo, qué tal que todos estuviéramos en el mismo espíritu, muy bien. Pero cuando no está haciendo eso, entonces no está edificando la iglesia del Señor, que debe ser solamente una. Porque una es la enseñanza, uno es nuestro dueño, uno es un hombre, y todos unidos en el nombre de Jesús, esté en Bogotá, esté en Barranquilla, esté en la costa, esté en Costa Rica, esté en Argentina. Si estamos en Jesús, somos de Jesús. Somos de Jesús. Todos podemos tener comunión unos con otros porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que ninguno de nosotros esté predicando para la condenación de los hermanos que ya están muertos, que ya están vivos, que ya están en Cristo. Déjenlos que más bien amen más a Jesús y se arrepientan de su pecado y ellos mismos reconozcan que si siguen viviendo por los deseos de la carne van a morir.
¿Sí? Sí, van a morir. Yo les digo, si usted vive por los deseos, usted va a morir. ¿Por qué? Porque dejó de asistir. Los deseos de la carne a veces son solamente adulterar y robar y matar. Los deseos de la carne es el trabajo, el deseo de la carne es el sueño, el deseo de la carne es quedarse viendo películas, en vez de estar viniendo a comer la palabra, a alimentarse de Dios. Es un deseo de la carne. Irse de paseo en vez de irse al culto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, viendo que aquel día malo se acerca. Luego el diablo lo coge solo, lo llevó a cometer a pecados verdaderamente la conducta, y luego ya no se puede presentar delante de Dios. Esa es una obra satánica que siempre está tratando de serruchos. Él es como un serrucho. Es tratando de cortar la relación entre nosotros, entre hermanos, y tratando de cortar la relación con nuestro Señor. Nosotros que tenemos un mismo sentido, un mismo corazón, como me alegra encontrar hermanos de otras iglesias que también son como gente de Berea, que escudriñan la escritura para saber si estas cosas son así, y podemos tener comunión unos con otros porque sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo no estoy hablando diferente al uno al otro, todos somos una iglesia en Cristo, cada uno está cuidando a los que el Señor nos dio. Si a mí me dijera, hermano, venga y predica acá, de hecho a la iglesia ha venido el pastor Juan Carlos a predicar acá a la iglesia, el hermano Juan Manuel también, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé que tenemos el mismo corazón, porque estamos edificando todos un mismo cuerpo, un mismo templo, el cuerpo del Señor, tratando de tranquilizar a las ovejas. Estén tranquilas, apacentándolas, tranquilas, vamos adelante, vamos para el reino de los cielos. La sangre de Jesucristo, mire, se cometió el pecado, no hay nadie que no ha cometido pecado, todos somos débiles en nuestra carne, todos tenemos debilidad, pero gracias a Dios por Jesucristo, que está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros de noche. La sangre ya está allá, ya Él presenta las ofrendas, Él intercede por nosotros. Acompañémoslo aunque sea una vez, una hora al día, una hora, acompañémoslo al Señor. Ayúdame que yo no me desvíe, ayúdame que yo no me olvide tu nombre, que yo no me olvide tu sangre. Yo todavía sigo acá en este mundo, estoy en ti, pero protégeme, que yo no te abandone, que nunca me olvide tu nombre, tu sangre. Ocupémonos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, con temor, o sea, para no perder la salvación, para no salir de Jesús. ¿Cuántos no hay que se van de la iglesia y terminan en sectas y terminan en religiones, en costumbres que no son? Yo les he dicho a los hermanos, miren, no coloquen cosas en el grupo de la iglesia, no, porque ustedes verán qué hacen con su espíritu, digámoslo así. Cada uno es responsable de su espíritu, pero déjenme en este canal donde yo pueda hacer esto y los demás hagan lo que quieran, ¿sí? O sea, yo no soy dueño de ustedes, el dueño de ustedes es Jesús. Él pagó un precio muy alto por nosotros, Él nos redimió, nos compró para estar con Él. Pero ahí, como yo tengo que responsabilidad con el Señor, con ellos, yo no me puedo hacer responsable de lo que otro está diciendo aquí, otro está diciendo allá. No quiero, perdónenme, es por cuidarlos a todos ustedes, solamente para eso. Falta mucho tema, estamos solamente tocando un poquito, pero llevamos ya más de una hora, entonces voy a dejarlos descansar. Mañana tengo salida, mañana tengo que hacer muchas vueltas, entonces nos vemos nuevamente, si el Señor permite, el sábado, el jueves. Gracias a todos los hermanos que están apoyando la obra con su ofrenda y con su diezmo. En verdad que el Señor Jesús les continúe bendiciendo, para que también Él, así como ustedes se acuerdan de la obra y de sus obreros, también el Señor se acuerde que ustedes también tienen necesidad y les dé también de generosamente. En verdad, gracias por sus llamadas, gracias a todos los que me escriben, no por el grupo, sino directamente me hacen preguntas. Me alegra que me pregunten, me alegra que estén pendientes de la enseñanza, que en el grupo, entonces me hacen preguntas. ¿Pensará que yo me molesto? No, yo no me molesto. Ustedes tengan paciencia, que a veces no puedo responder inmediatamente a todos, pero yo leo cada uno, y todas las gratitudes y todo eso, a mí me conmueve tanto escucharlos, hasta hermanos que me han llamado muy conmovidos. Me alegra tanto que estas enseñanzas les esté sirviendo y los esté sacando de las tinieblas a la luz. Me alegra mucho que el Señor use los labios de este siervo para que ustedes también sean apacentados, aunque no están aquí en Bucaramanga, en una sede, pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús, téngalo por seguro. Fuimos comprados por su sangre, bautizados en su nombre, y tenemos el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de nuestro Señor día y noche. Yo les digo en verdad, oremos: Padre nuestro, con el mismo corazón. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios.